Este es el tercer módulo que la agrupación EpiPrevent publica acerca del método científico, en este caso la estadística descriptiva. Desde Sumeria, Egipto, China, Babilonia, Asiria, Palestina, se comenzaron a desarrollar las primeras tablas estadísticas. En el libro de Números del Antiguo Testamento, entre otras cosas, se relata el censo del pueblo judío en el desierto. Como verán, con los recursos de la estadística captamos mejor los datos, los organizamos y los podemos analizar mejor de cómo lo haríamos si no tuviéramos un método. Así, la estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Memoricen esta imagen. Es una curva de distribución derivada del ordenamiento y clasificación de los datos obtenidos en un estudio. Puede aplicarse a la industria, a la astronomía y otras disciplinas más, pero hoy lo veremos en relación a las ciencias biológicas. La información aportada en esta cápsula les servirá de guía para buscar los datos que les ayuden a afianzar los conocimientos. Así estudiarán la definición de media, mediana, moda y desviación típica, el grado de dispersión de una variable. Construirán intervalos a partir de la media y la desviación típica. Se estudiarán las distribuciones atípicas y otras gráficas como diagramas de barras y sectores, histogramas y diagramas de caja o boxplot. Los datos en su forma original no son entendibles, como lo ejemplifica un montón de números en desorden. En cambio, aquí vemos algunos números y gráficas resultantes del conteo y la agrupación de los datos. Aunque se pierda detalle, la estadística facilita la comprensión. Para cada tipo de variable que se estudie, habrá una escala de medición apropiada. Si solo existen dos categorías como niños y adultos, se trata de una escala nominal. Si hay varias categorías como serían grupos de cada 10 años, la escala es ordinal. Si los valores se pueden separar en cifras tan pequeñas como sea conveniente, y un ejemplo es la temperatura, los grados se clasifican en la escala de intervalo. La última escala de razón se usa en aquellas variables, como las de intervalo, pero que no pueden tener valores negativos, y dos ejemplos serían la edad y la estatura. Al no ser todos iguales, no bastan los datos de un solo individuo para entender a los demás, y entonces ayudará a ordenarlos y clasificarlos. Habrá algunos valores más frecuentes y otros que se presentan con menos frecuencia, como son los más pequeños y los más grandes. A esto se le llama dispersión, y aquellas cifras en donde se agrupan la mayoría se denominan valores de tendencia central. Recordemos que la variabilidad es una constante del universo. Cualquier característica que estudiemos en los pacientes será diferente entre ellos y frecuentemente dentro de ellos mismos en diferente momento de la evolución o cuando hay diferentes observadores o se usan diferentes métodos de estudio. En este ejemplo, la altura de cada perro es diferente. Dentro de la descripción podemos ver la cifra de cada uno y agruparlos en un valor, como puede ser el promedio, aquí señalado como la media aritmética.
Aunque sabemos en base a la ley de los grandes números que para que los resultados de una investigación sean confiables, se debe tomar una muestra de tamaño suficiente para que los resultados estadísticos reflejen adecuadamente los datos del universo de donde provienen. Para fines didácticos de esta presentación, usaremos solo unas cuantas personas, en vez de trabajar con los cálculos del tamaño de la muestra que pueden arrojar decenas, centenas o miles como en los estudios de la vida real. Un dato clave para entender las propiedades de un grupo es la tendencia central, que nos sitúa a la mitad de la distribución. Veamos en este ejemplo dónde se colocan la mediana, la moda y la media. Aquí vemos a 14 individuos cuya estatura va de 160 a 198 centímetros, ordenados del más bajo al más alto. De esta forma, la mitad se encuentra en la posición 7 y la 8 y le llamamos mediana. En caso de que el número de individuos sea non, la posición queda sobre un individuo en particular, en este caso el 7. El total que abarca el rango se puede dividir para establecer valores de referencia. Ustedes han escuchado de las cifras porcentilares donde el rango se divide en 100 partes, por ejemplo, en las tablas de peso y estatura en el desarrollo de los niños según la edad. Los cuartiles se dividen en 4 partes, como en este ejemplo, y los deciles en 10 partes. Si las variables están en la escala nominal, se las representa por su categoría más frecuente, estadístico, que se conoce por el nombre de moda. El valor que en este caso domina es la estatura de 183 centímetros. Hasta ahora hemos visto que la tendencia central se puede caracterizar por la mediana, por la moda, y ahora veremos un método más si las variables están en la escala de intervalo. Entonces sus valores pueden sumarse, ya que todas ellas se basan en una misma unidad de medida, la que tiene el mismo significado, y es lo mismo 1 centímetro de un individuo de 180 centímetros que 1 centímetro de otro individuo de 150. Así, para conocer el centro de la distribución puede recurrirse al promedio o media. Se suman los valores obtenidos en todas las observaciones y se divide entre el número total de casos. Si agrupamos el número de individuos en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas colocamos cada una de las diferentes categorías de la estatura, hacemos un histograma como el que está abajo a la derecha. Si la distribución de los valores es simétrica como en la gráfica del centro, la media y la mediana y la moda coinciden. Pero si la distribución está sesgada, los valores van a ser diferentes, como ven en estas curvas asimétricas hacia un lado. Arriba a la izquierda está la fórmula para calcular la media y a la derecha la fórmula para promediar las desviaciones y calcular la varianza, y se refiere a qué tanto se separan los valores individuales de la media. Los detalles se verán en otro capítulo y baste por ahora destacar que es una forma de entender la dispersión de los valores de una muestra. Aquellas variables donde solo hay 2 posibilidades, y estas son excluyentes una de la otra, se pueden mostrar en los valores originales, en porcentajes o ser graficadas. En muchos textos van a encontrar estas variables categóricas y que representan 2 categorías
bajo la nomenclatura de discretas, lo que es una mala traducción del inglés discrete, que significa categórico. Además de las barras que vemos a la izquierda, se pueden utilizar otros tipos de gráficos. En este se han agregado otros valores que son las desviaciones de la media o los límites de confianza. Y el que sigue es la llamada gráfica de pastel, que aquí se muestra con categorías de la clasificación del estado civil. Aquí podemos ver cómo se distribuye el hábito de fumar en chicos y chicas. Cuando hay más de una variable involucrada, como en este caso en donde también me interesan los no fumadores, se puede mostrar en lo que se conoce como tabla de contingencia, y también se puede elaborar una gráfica con las distribuciones cuyas probabilidades se pueden analizar con la estadística inferencial.